Buenos días o buenas tardes a todos los que nos estéis viendo. Si queréis vernos por la mañana o por la tarde o por la noche, buenas noches también, es libre. Este es el primer encuentro que se llama además Punto de Encuentro, que se ha creado entre la Academia de Cine y el Sindicato de Guionistas Alma. Y tenemos con nosotros a Manuel Río San Martín, un guionista de éxito. Manuel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas de todo. Manuel es muy reconocido en el mundo de las series de televisión por compañeros, por cuantísimas series has escrito, Manuel. Bueno, pues ya sí, unas cuantas, desde Colegio Mayor, que fue la primera, Médico de Familia, Compañeros, como has dicho, Mis adorables vecinos, un Con montón médico de de familia, miniseries. con médico de familia hemos crecido muchas personas. Ya, la edad teníamos un médico de familia metido en casa todas las noches. Sí, sí, fue increíble, no se repetirá ya. Y bueno, hoy estamos aquí juntos en este punto de encuentro, primer punto de encuentro de guionistas, porque vamos a hablar de las adaptaciones literarias a guión, ¿vale? A guión de cine o a guión de tele. Manuel ha tenido la oportunidad de adaptar novelas a series de televisión y a alguna película. Yo he tenido la oportunidad de adaptar que se hiciera luego una novela a una película, a una telemovie, ¿no? Luego todos tenemos en los cajones las que luego hemos adaptado, se han rodado, ¿no? Pero bueno, Sí. de eso también podemos hablar. También hemos aprendido de eso. Sí, sí, sí. Yo sé que tú has trabajado en Rescatando a Sara, que también hiciste alguna versión para adaptar de Palmeras en la Nieve, aunque esa no es la que luego pasó al cine porque tú lo hiciste para tele. Eh, También Historias robadas, Canfranc, la biografía de Sabrina que me contabas ayer. He hecho biografías porque eso también, o sea, adaptar Sí, al mundo a la película, una película de cine o de tele, una biografía es una adaptación también. Estás con la de Sabrina, has hecho la de sí. Robar. ¿Cuáles son los problemas con los que te enfrentas cuando tienes una novela de 500 páginas y te dicen, esto tiene que ser 1 hora y media de cine o esto tiene que ser 8 capítulos? Sí, la verdad es que, claro, las novelas, como no están pensadas para ser serie de televisión o película en principio, para mí tienen un problema inicial, que es la duración. Entonces, ocurre que para adaptar una novela a película, casi siempre la novela es excesivamente larga, con lo cual hay que comprimirla y eso hace que a veces se pierdan cosas muy interesantes o que incluso haya momentos que es que el que haya leído la novela no entienda bien lo que está ocurriendo en la película. Y si la adaptas a serie de televisión pasa lo contrario, y es que claro, una novela a lo mejor daría para 2 o 3 capítulos como mucho, pero tienes que hacer 8. Entonces, al hacer 8 capítulos, pues vuelves a tener ahora el problema contrario, y es que no tienes historia para rellenar 8 capítulos. Entonces tienes que empezar a crear que funcione con lo que ya existe, cómo alargar de una manera natural y orgánica una novela, pues eso, que a lo mejor da para 2 capítulos, hasta llegar a 6, 8 o 13, los que te haya pedido en este caso la cadena. Ya. Yo me acuerdo hace muchos años que la primera vez que me pidieron adaptar una novela, pues, yo ya ni me acuerdo qué novela era, fíjate tú, a dónde llegaría ese proyecto. Pero estaba de jurado en Canarias con Jean-Claude Carrier y entonces me dijo, se te ve muy preocupada. Yo dije, es que me acaban de encargar que adapte esta novela, que me la he leído y estoy un poco intranquila porque no sé cómo hacerlo. Y me dijo, cierra los ojos, ¿eres capaz de soñarla y verla? Y le dije, sí. Me dice, entonces eres capaz de adaptarla. Este fue como el primer gran paso de decir, vale, pero luego yo me quedé a solas pensando, vale, ¿qué es lo que yo veo de esa novela, ¿no? Ya. Y de esa novela, ¿qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que no he podido ver? Entonces, Manuel, ¿cuáles son esas cosas que te duele el alma, pero se quedan en una novela y no pueden pasar a la pantalla? Sí, está bien el ejemplo que has dicho, porque yo sí que cuando adaptamos una novela, hacemos una primera lectura rápida y efectivamente, ¿con qué me he quedado? O sea, es decir, al margen de las miles de cosas que cuenta una novela, pero ¿con qué cosas me he quedado yo? Es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden faltar. Esas cosas son el hilo conductor y es la base de lo que tienes que trabajar. Perdona, ¿y cómo era la pregunta exactamente? Que es que me he ido un poco por las ramas con tu comentario este que me había gustado. Sí, ¿qué cosas dolorosamente de Ah, vale, una sí. novela no puedes adaptar? Se te quedan ahí. Pues
claro, por ejemplo, hay una cosa que es muy clara, que son los pensamientos interiores de los personajes, ¿no? Algo se puede adaptar, pero hay novelas que son muy ricas en reflexiones y no es fácil que los personajes las verbalicen, porque serían como muy autoconscientes, parecería, no sé, con perdón, una película de cine argentino, ¿no? Todo el mundo o hablando de sus... Y entonces eso es difícil, hay algo ahí que es complicado. Por otro lado, eh, al tener un lenguaje audiovisual, hay una parte visual que hay que buscar y que puede no estar en la novela, y hay una parte también de un poquito más de acción, ¿no? A lo mejor la novela tiene mucho pensamiento interior y cómo llevar eso a la acción. Entonces, bueno, en ese equilibrio entre no dejarte la filosofía que hay en la novela de fondo, ¿no? Esa sensación que pueda tener de cómo son los personajes por sus reflexiones, pero a su vez pues aportar algo que implique un poquito más de acción de lo que tiene una novela que realmente no la necesita. Y sobre todo, incluso leída, la acción a veces es farragosa. O sea, contar una pelea o contar una persecución es farragoso, mientras que verlo en una pantalla pues es entretenido, ¿no? Entonces... Sí, otra de las cosas con las que yo me he encontrado a veces, que esto me gusta, ¿no? Es cuando, por ejemplo, te lees una novela, siempre nos la leemos de un tirón, ¿verdad? O sea, igual una novela la leemos en varias semanas, pero cuando te han encargado de adaptarla, de repente en 4 horas te la has leído sin parar. Y entonces de repente te paras a pensar de qué habla esta novela. Y dices, vale, por encima de que esto ocurre en una montaña con esta familia, que la desahucian, que luego viene no sé quién, pero ¿de qué está hablando esta novela? Y creo que es una reflexión importante que tenemos que hacer los escritores antes de pasarla a un guión de pantalla, para que llegue a una pantalla, ¿no? ¿De qué habla una novela? Entonces me acuerdo de otra anécdota con Paz Alicia García Diego, la guionista mexicana, ¿no? Que yo estaba defendiendo esto de adaptemos como adaptemos, no traicionemos la novela. O sea, si el mensaje o el mensaje no, pero de lo que habla una novela es de la paz por encima de la guerra, pues no lo hagas al revés. Cuentes una película que hable sobre todo de cómo hay que sobrevivir a la guerra, que no está hablando de eso. Y entonces Paz Alicia dijo, bueno, hay que traicionarla, digo, no hay que traicionarla o no, tú tienes que hacer tu historia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay que coger una Claro, novela y hacer tu historia o es mejor no traicionar la novela? ahí depende de muchas circunstancias, porque, por un lado, si el proyecto ha surgido de ti, o sea, si tú has leído una novela que te ha gustado, lógicamente te habrá gustado por algo y respetarás eso que has encontrado en la novela. Pero yo también me he encontrado a veces con que me hacían algún encargo y me decían, bueno, la novela no nos gusta mucho, pero nos parece que tiene algo de fondo que está bien, con lo cual me pedían de alguna manera que la adaptación fuese más libre. Ahí es verdad que teóricamente habría que respetar como ese espíritu de la novela, pero ya te digo que yo he tenido a veces algún encargo que les parecía, hombre, no digo que no se respetase el espíritu, pero que sí que te pedían ya desde el principio que la adaptación fuese bastante libre porque había cosas que no les funcionaban. A lo mejor les encantaba la idea, pero luego no les gustaba el desarrollo a la productora que te lo encargaba. Entonces es verdad que la casuística es muy complicada porque se dan casos muy diferentes, ¿no? De por cómo llegas tú a esa novela y qué es lo que te interesa a ti o a la productora o a la cadena de la novela, a veces es muy distinto. Nosotros, por ejemplo, en Historias Robadas, sí compramos una novela, pero realmente lo que estábamos haciendo era como dijésemos, llegar a un acuerdo con un periodista que era asesor, ¿no? Él había escrito una novela y nosotros no nos interesaba tanto la historia que él contaba como que él era el periodista que más había investigado sobre el tema de niños robados. Entonces, digamos que fue una especie de acuerdo, llegaron, compramos tu novela, usaremos alguna cosa de tu novela, pero vamos a idear una idea propia que, sin embargo, sí que respetaba la idea suya, ¿no? O sea, es decir, ahí es curioso, porque sin respetar su historia en concreto, pero sí se respetaba un poco la denuncia de los niños robados, de lo que pasó en España pues en la final de los 60, 70. ¿No? Entonces es curioso porque sin respetar la historia respetábamos el espíritu. Igual no tendrías que decir sin respetar la historia, tendrías que decir partiendo de la historia, Sí, sí. nos vinimos arriba y creamos... Sí, sí, pero bueno, por ejemplo, aquí el escritor siempre supo que era así. O sea, siempre supo que él tenía muchísima documentación y que nosotros lo que queríamos era contar con él en nuestra trama, ¿no? Y entonces compramos la novela porque la novela sí tenía muchos elementos interesantes, pero el personaje protagonista, como si dijésemos, era otro que él había puesto en su novela. Ya. Y bueno, vámonos a los trucos. Nos llega la novela, ¿vale? Y entonces nos dicen, sí, nos gusta, la queremos adaptar, la hacemos contrato, esto es lo primero de siempre, se firma contrato, Ajá. cobrar, ¿verdad? Y entonces,
¿cómo empiezas el trabajo? ¿Eres de los de desmenuzas la novela en post-it o te pides que te la manden en PDF para separar todo en archivos? ¿Cómo haces? Yo desmenuzo la novela en post-it, sí. Lo primero, una lectura rápida, como he dicho antes, pero luego una segunda lectura donde en la propia novela voy metiendo ya post-it con titulares, o sea, los meto dentro y meto dos tipos, un post-it más grande para escribir algo más grande y luego estos pequeñitos así estirados para marcar, Las por ejemplo, banderitas. sí, para marcar, por ejemplo, acción o sexo o violencia o tal. Entonces, marco hitos que me llaman la Diálogos. atención. Yo pongo diálogos, diálogos. Los diálogos que me gustan de verdad, digo, diálogos. Ah, pues está muy bien. Sí, sí, sí. Pues marcas eso, pero luego en general sí que, como suelo más trabajar con equipos, no suelo trabajar solo, por lo menos con otra persona, otras dos, luego sí que bastantes veces hemos puesto la novela entera en post-it para tenerla, o por lo menos si no entera, sí los grandes titulares, pero bastante pormenorizado, para tener en una pizarra enorme un poco lo que pasa. Y luego ahí, dependiendo ya de si es película o si es serie, intentar ver dónde podríamos compartimentarla, ¿no? Por ejemplo, si hay que hacer 8 capítulos, pues decir, bueno, a ver de dónde a dónde podemos ir con esta historia y hacer un primer cribado para decir, bueno, estos 8. Y claro, luego ya la cosa es distinta, porque ya tienes, digamos, la historia dividida en 8 capítulos. Pero ahora tienes que conseguir que el capítulo 1 funcione, que el capítulo 2 funcione y el 3. Entonces, después de haber hecho esa lectura más así, tienes que hacer una lectura vertical del capítulo y ahí pues es donde empiezas a veces a no respetar tanto lo que hay porque necesitas un buen arranque y a lo mejor justo ahí la novela en el tercer capítulo donde tú has decidido pues no había un buen arranque o algún punto de giro o tal. Entonces ahí es donde hay que empezar a cambiar cosas de sitio o reinventar unas partes para que tengan la intensidad que te pide la serie de televisión, que no es exactamente la misma que te pide una novela. En una novela un punto de giro puede ser una emoción y sin embargo en una serie de televisión pues una emoción sola tiene que estar acompañada de una imagen potente por lo menos. Luego también ocurre otra cosa, en los últimos tiempos el huracán de los tiempos nos ha llevado a que el espectador esté acostumbrado a que cada 10 minutos pase algo gordo. En las Sí. novelas no es necesario, ¿no? Se sirve un poco de la literatura metafórica, del sentimiento, de la reflexión, de la empatía con el lector, pero Sí. en las pantallas ahora cada 10 minutos o me sorprendes o la gente se va, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esto cuando una novela es reflexiva? Sí, pues mira, por ejemplo, yo que sabes que estoy trabajando en la adaptación de mi novela de La huella del mal, me he Sí. encontrado con esto sobre todo en el arranque de la novela. O sea, la novela, la segunda parte, digamos que tiene más acción, claro, al ser un thriller, pues llega un punto que aun siendo novela, pues pasan bastantes cosas. Pero la primera parte, las primeras 110 páginas o así, pasan cosas, pero es más reflexiva, es más un planteamiento, un entorno, sucede en una excavación de Atapuerca, un cadáver actual en un yacimiento prehistórico. Entonces, ahí vamos creando un ambiente en la novela que en una serie de televisión, a veces con 4 o 5 planos, has creado un ambiente que en una novela te cuesta muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo ahí sí que me vi, ahora que sí que lo que tengo escrito es el piloto, esos 110 páginas las he tenido que comprimir de alguna manera en 55, que es lo que dura un piloto, ¿no? Entonces, sí que ha sido en gran parte por lo que tú dices, porque sí que me daba la sensación que un piloto de un thriller y hoy en día no podía tener un capítulo 1 tranquilísimo, que las cosas pasasen despacio, sino que me parecía que había que ser un poquito más cañero y bueno, pues había que ser también muy crítico, aunque que fuese mi propio trabajo, ¿no? Sí, eso sí que Y es todo el arranque lo he cambiado bastante, por ejemplo. Esta sí que es buena, que ahí quería yo llegar, a la huella del mal, ¿no? Que es como Sí, el guionista adaptándose a sí mismo, ¿no? De la novela. O sea, primero eres guionista, luego te conviertes en novelista y ahora coges una novela tuya, La huella del mal, que además se ha traducido, ¿no? La tienes detrás, justo tuyo, en francés, ¿no? en italiano, En en italiano. italiano, en Vale, italiano y sí, de vale, momento el italiano. al italiano. Vale, entonces ahora empiezas con guiones, pero luego eres novelista y ahora tienes que adaptar tu propia novelaca, que es como, no es Sí, decir, es larguita. sí. Y entonces te encuentras con estas dos literaturas diferentes, ¿no? Porque yo defiendo que el guión es literatura también. Entonces, no, ¿sientes que traicionas la esencia de lo que quisiste contar o te parece que va a volar más? Yo me siento muy libre porque, claro, de alguna manera ya he contado lo que he querido en novela, ha funcionado bien y tal, y eso ya está contado.
y ahora al hacer serie me siento muy libre porque lo otro ya lo he contado. Entonces, si tengo que cambiar, voy a cambiar. Y de hecho, los primeros 3 capítulos de la serie que tengo prevista son bastante distintos a la novela. Me parece que necesitaba más acción. Por otro lado, la novela, porque eso es una cosa también a reflexionar cuando adaptamos novelas de otros, la novela sigue a los policías, siempre. O sea, tú te pones en la cabeza de los policías y solo ves lo que ven los policías hasta casi el final. Pero en una serie yo no veía que eso fuese necesario, sino que me interesaba estar en la cabeza de otros personajes secundarios, de otros posibles sospechosos, que me permitiese a veces un montaje paralelo, que no tuviese por qué seguir la historia tan lineal. Y entonces, al empezar con los personajes secundarios, hay algunos muy interesantes que, claro, en la novela se llegaba a ellos cuando la policía sospechaba, pero ahora, de alguna manera, los puedo tener desde el principio. Y me parece que se crean historias que están muy bien, que son muy interesantes y que generan bastante acción, poniendo un poco el protagonismo en estos personajes secundarios en los 2 o 3 primeros capítulos. Y eso va a hacer que el capítulo 2 y el 3, por ejemplo, sean relativamente diferentes. Pero yo creo que incluso el lector lo puede agradecer, porque es como, me van a contar la historia de este personaje que está en la novela, lo que me cuentan es coherente con lo que yo veo, pero entiendo muchas más cosas de por qué ese personaje ha llegado a ser como es, de qué cosas le han pasado en su vida, y bueno, me parecía que era una opción interesante. También porque hay que hacer 8 capítulos, ¿no? Entonces, de una manera natural me salían 6 y con esto pues he conseguido, creo que también fácilmente, sin complicar la vida y sin hacer cosas raras, que llegue a 8. Esta sí que es bonita, ¿no? El autor de la novela que al pasarlo a serie reescribe cómo le hubiera gustado contar, o sea, cosas que podrías haber contado y no lo has hecho, ¿no? Sí. Esto es bonito. ¿Con cuánta gente estás trabajando ahora? Pues Para... de momento, sí. De momento estoy trabajando solo con Victoria de Alvera, porque todavía estamos en una fase inicial. O sea, lo que hemos hecho es escribir la adaptación de los personajes, el piloto que está escrito, y hemos escrito un cuadro de tramas bastante detallado. Al tener la novela, claro, partes de muchísimo material, no es lo mismo. Entonces, hemos hecho lo que te decía antes, dividir en 8 lo que había en la novela, y al darnos cuenta que no daba exactamente, pues hemos empezado también un poco por el final. O sea, ¿qué es lo necesario del final? Entonces, hemos hecho también, a ver, pues el capítulo 8 está muy claro, porque es la resolución, el 7, el 6, y también avanzar por el principio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, al final hemos confluido en eso, en que el primer capítulo es una especie de mega resumen, que creo que tiene sentido, no es un resumen sin más, sino una reelaboración de las primeras 100 páginas de la novela. El 2 y el 3 mantienen una subtrama de la novela de los policías potente, pero tienen una subtrama muy grande de personajes secundarios, y a partir del 4 confluye más la historia que hemos narrado nueva con la historia que ya estaba en la novela. Para los últimos capítulos, sobre todo los últimos 3, sí que son bastante más parecidos a la novela, porque la novela ahí era más audiovisual, como si dijésemos. El ritmo de la novela se podía parecer más al ritmo de un capítulo de televisión, porque ya estábamos muy avanzados en la trama, pero en el arranque pues no pasaba tanto. Ya, ya, ya. Y en los últimos años a ti te ha dado por escribir thrillers. ¿Qué historias? Cuéntanos, ¿qué historias has estado escribiendo? La verdad es que ha sido un poco casual, porque a mí no me gustaba especialmente el thriller. No he sido de ver muchos thrillers, desde luego no he sido de leer thrillers, pero de repente escribí la primera novela que se llamaba Círculos, que sí que era un thriller, y me enganché al género. En ese momento, cuando empecé a escribir, que estábamos hablando pues, de hace un montón de tiempo, yo la empecé a lo mejor en el 2008-2009, en España casi no había series de thrillers, si pensamos. Y sin embargo, bueno, he tenido suerte porque en estos años, tanto en literatura como en televisión, se ha puesto bastante de moda. Entonces, digamos que ha coincidido mi cambio de gusto personal con un cambio de gusto generalizado. No sé si me ha influido esa realidad, pero la verdad es que es un poco sin darme cuenta he llegado a esto, ¿no? Entonces, mi primera novela, que fue, bueno, quizá coincidió un poco con Sin Identidad, que ya era una especie de thriller familiar, Sí. que era pues una familia muy mafiosa y de alguna manera, sobre todo, Antena 3 quería que la segunda temporada sí que tuviese la sensación de ser un thriller, ¿no? Que fuese familiar, y coincidió con mi primera novela, que es un asesinato que ocurre, un accidente que no se sabe si es asesinato, que ocurre en un plató de televisión. La segunda ha sido La huella del mal, y estoy ya escribiendo la tercera novela, que también es un thriller muy distinto, no es la continuación, pero también es un thriller, bueno, que la verdad es que con un tono distinto, tiene un poquito de comedia de fondo, y bueno, son muy distintas los 4 thrillers sobre todo que he hecho, pero me está gustando. No sé si seguiré por aquí o cambiaré, pero bueno, de momento estoy contento.
¿Y qué pasa cuando un compañero, o en este caso una compañera de guión, te dice este personaje no funciona? Tú como Bueno, autor de la novela y también del guión, ¿eres capaz de decir, es verdad, no funciona, este personaje se va fuera? Porque muchas veces cuando adaptamos novelas de otros hay personajes que se van fuera. sí. Bueno, como te decía, yo trabajo mucho con Victoria de Alvera, también he trabajado mucho con Mónica Martín Grande. Son dos personas que a mí me gusta trabajar con ellas porque tocan mucho las narices, como si dijese. O sea, es decir, son muy críticas, sobre todo Victoria es muy crítica y muy analista, muy analítica. Entonces, a veces te dicen las cosas y te molesta y tal, y entonces aguantas así un poco con cara de tal y te lo piensas al día siguiente y la verdad es que hace unos análisis muy buenos, no siempre significa que tengan razón, pero yo he visto a veces trabajar a otros guionistas y cuando tiene una persona muy crítica en el equipo, yo noto que se ponen de mal humor y acaban echándola. A mí me pasa lo contrario, yo quiero tener gente muy crítica porque yo tengo bastante carácter, entonces si la gente no es crítica, no me llega, ¿no? Si me insinúan las cosas con amabilidad, pues igual no me entero. Entonces prefiero tener gente muy crítica porque además luego hay una cosa, si el proyecto es mío, como es el caso de una novela que estás adaptando, pues joder, es tu decisión, pero para que sea tu decisión tienes que dejar que te digan lo que quieran y que sientan esa libertad de decir lo que quieran decir, lo que se les ocurra, siempre justificado, como es el caso. Y yo la verdad es que lo agradezco bastante. Y incluso ahora, por ejemplo, he conseguido que contratasen a Victoria como editora de mi siguiente novela, ¿no? Con lo cual, pues ya desde el origen, ya me está criticando desde el principio. Ya no hace falta esperar a que escriba la novela, ¿no? Sino que en el proceso, pues ya ella es bastante crítica y me va diciendo cosas, y me va haciendo comentarios, y esto no me lo creo, y este personaje aquí lo pierdes, y bueno, pues es interesante. Porque te ayuda a pensar, ¿no? Es tu historia, pero tener a alguien que te ayude a pensar para mí es muy, muy bueno. Ya. Trucos, cuéntanos trucos. Trucos cuando estás trabajando en una adaptación, no en el guión, pero en una adaptación. Sobre todo, supongo que los trucos están al principio, ¿no? Cuando empiezas, hay un momento de angustia o de tsunami, que es cuando ya tienes o sea, te has leído la novela ya igual la segunda o la tercera vez y dices, bueno, ahora hay que empezar, ¿no? Ya tienes la novela toda llena de post-it de mil colores y ese momento de vacío en el que yo camino y camino y camino como si fuera a acabar la tierra, ¿no? Caminando creo que estoy huyendo, intentando huir de mí misma, ¿no? A ver si salgo de mí. Ese momento de angustia de ahora, o sea, esto ya está, ya la tengo toda desglosada, pero tengo que empezar. ¿Cómo empiezas? O sea, ese momento de angustia, ¿cómo empiezas tú? Sí, a mí para eso me viene bien lo que te decía de trabajar en pizarra con los post-it, porque de alguna manera toda esa angustia la pones en la pizarra y no digo que la saques del todo de ti, pero sí que de alguna manera el tener todo eso en la pizarra te sirve para alejarlo un poco y luego si en eso vas poniendo, si tienes que reducir, porque es una película, las cosas que tienen que estar sí o sí, es decir, hay cosas que en una historia tienen que estar porque si no, no se entiende. O sea, si el primer beso de una historia de amor, pues tiene que estar. La primera ruptura, o la primera pelea, o el primer asesinato, o sea, hay cosas que claramente tienen que estar, ¿no? Entonces, poner en un post-it de un color determinado lo que tiene que estar sí o sí para que la historia se entienda, y luego todo el resto, que es un poco más aleatorio, pues ir encajándolo. Si es una serie, pues me funciona muy bien intentar eso, ver cuál es el churro de la historia completa y buscarle también giros que me puedan servir de final de episodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir, a ver, ¿cuántos grandes giros tiene esta novela? Pues a lo mejor tiene 5 grandes giros en total. Bueno, pues ya tengo, por ejemplo, 5 finales de capítulo. Están muy cerca esos giros, tengo que separar. ¿Por dónde tendría que ampliar la historia para separar esos giros? Y entonces, bueno, yo creo que al final el intentar no ver el bosque completo, sino intentar quedarte con los árboles esenciales del bosque y poco a poco ir construyendo en torno a ellos, pues es como un método, pero evidentemente hay momentos malos y caóticos. Sí, pero eso es muy bonito, eso es lo que querías que contaras, ¿no? Que es como vemos el bosque entero y nos necesitamos quitar la hojarasca para ir haciendo así, ¿no? Yo lo que suelo hacer es quedarme con los grandes hitos que Sí, me han conmovido cuando leía y diferencio lo que son grandes hitos emocionales de los giros, ¿no? Y entonces empiezo así, empiezo como desglosando ya en la pared o en el ordenador o en el papel los grandes hitos por los que yo he querido ver esa novela en pantalla para que no se me olviden, ¿no? Aunque luego hay veces que hay que cambiarlos de lugar, no pueden estar donde sí, está sí, sí. la novela, ¿no?
Y luego también veo cuáles son los grandes giros de la novela y si no funcionan porque no tienen suficiente intensidad, pues me pongo a crear cómo tendría que ser ese giro para que sea más intenso, ¿no? Y inventarte nuevos giros, por lo que he dicho antes, cada 10 minutos el espectador se nos Sí, sí, desengancha, ¿no? sí. Luego hay, por ejemplo, cuando adaptas una biografía, eh, las biografías tienden a ser repetitivas, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, la biografía de Maradona, he hecho la de Rafael, ahora la de Joaquín Sabina, y, por ejemplo, la de Maradona era un caso muy claro, ¿no? Ahí había un libro, pero bueno, al final también tuvimos entrevistas con él. Y pasa una cosa, la vida de Maradona durante una época es la misma todo el rato. Se mete coca, engaña a su mujer con una rubia, le pide perdón, se hace bueno, entre comillas, y aguanta un tiempo y vuelve lo mismo. Entonces, claro, veas la vida de Maradona y esto había pasado 16 veces. Es decir, ¿cómo lo cuento concentrado para que no pase 16 veces lo mismo, ¿no? O en la novela de Rescatando a Sara, el libro de Rescatando a Sara, por ejemplo, había dos grandes viajes. Es una historia de una mujer que se casa con un árabe y en un momento determinado el árabe se lleva a una hija que tienen en común a Irak en plena guerra del 2004 o 2005, no me acuerdo. Y entonces es como una madre coraje intenta buscar a la hija. Entonces, había dos viajes a Kuwait para intentar rescatar a la niña que eran similares. Entonces, los dos eran muy importantes, pero claro, llegamos a un punto cuando teníamos en la pizarra los dos viajes en post-it y decíamos, joder, pues con las cosas importantes de cada viaje, a ver si conseguimos hacer que solo sea un viaje. Y al final lo conseguimos. Llega un punto que es curioso porque ya no te acuerdas qué te has inventado y qué estaba en el origen de lo que leíste. O sea, llega un punto que ya todo se mezcla tanto que dices, bueno, yo había dos viajes. Pero sí, eso es un caso que pasa bastante, el de intentar aunar cosas que en el libro pasan en varias veces similares. Y, por ejemplo, en Palmeras en la nieve, que también hemos hablado antes, había un momento, había varios viajes de vuelta a España, ¿no? El protagonista que vivía en Guinea, había 2 o 3 viajes de vuelta a España. Al final decías, jo, qué lío, porque al final vuelve varias veces. ¿Se podría meter todo en un solo viaje de vuelta a España? Pues son estas cosas que a veces sirven para unificar un acontecimiento que pasa varias veces. Bueno, voy a coger los titulares de las varias veces que pasa y los meto en un único acontecimiento. No siempre es posible, porque hay veces que pasan cosas contradictorias, pero por lo menos como teoría, ahí yo me siento que no hay por qué respetar el libro porque no queda más remedio que hacer cambios, claro. Ya. Bueno, hay que contar para quien nos esté escuchando y viendo que Palmeras en la nieve a ti se te contrató para escribir una serie de televisión y que luego no se hizo serie, se hizo cine y entonces para adaptarla a cine se Sí. contrató a Sergio G. Sánchez, ¿no? Yo me he encontrado a veces con cosas curiosas, divertidas cuando pasa el tiempo, ¿no? Y es aquello de esta novela, queremos que la adaptes, que es preciosa, te la lees, es verdad, es preciosa, vale, ahora quítale tantos puertos, quítale tormentas, quítale, ¿no? Y dices, bueno, pues para entonces, ¿para qué han comprado los derechos de esta novela si le quieren quitar todo eso? Y aún así, envenenados estamos o envenenadas estamos con lo que cuenta la historia y ahí tiramos para adelante, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pensarán los autores de estas novelas que no saben los entresijos de la producción, de cómo se ha llegado a convertir en la película? ¿Qué pensarán? ¿Pensarán que somos unos guionistas malvados? Yo creo que cada vez saben más cómo funciona esto. Por ejemplo, Palmera se agradecía que se hicieron una gran producción. O sea, una de las cosas con las que te enfrentabas, efectivamente, para ver Palmeras es decir, joder, ¿cómo van a hacer esto? Y luego es una película que está bien producida, entonces ahí sí se agradece, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Rescatando a Sara había viajes a Kuwait y a Irak. Claro, entonces decías, ahora, ahí sí que no podías no ir. Lo que tenías que ver es cómo contabas eso sin que fuese una cosa carísima, porque era una miniserie de 2 episodios de a 500 y pico mil euros cada capítulo, ¿no? Pero bueno, ahí es donde te tienes que ingeniar. En ese sentido, yo cuando adapté, no solo era guionista, sino que luego las dirigí. Entonces, ya preveías, o sea, es decir, ahí sí que hicimos una especie de equipo unido, producción y guión, ¿no? O sea, sí que pensamos, y esto yo creo que es muy importante, ¿qué es posible hacer? O sea, de verdad, vamos a ser realistas, con el dinero que tenemos y sabemos que no vamos a tener más, ¿qué se puede hacer? Y para eso es muy importante también decidir decorados. Entonces, yo ya adaptaba pensando, bueno, en el libro es muy importante un juzgado en Basora. Vale, pues entonces en ese juzgado en Basora hay que meter muchas cosas y tiene que ser un gran decorado. Entonces buscamos un palacio brutal en Madrid que estaba abandonado, con lo cual daba una sensación de caótico y era enorme y te creías perfectamente y estéticamente era muy bonito.
Bueno, pues esa unión funcionó. O luego, por ejemplo, tenemos que ir al desierto. Ahí tiene que haber alguna escena del desierto, pero no nos podíamos ir a África, no podíamos hacer nada. Pues encontramos, desde producción, mientras escribíamos, encontramos una pista de pruebas de neumáticos Michelin en Almería, que tiene 40 y tantas pistas distintas, ¿no? Y tiene una pista de arcilla de 11 kilómetros de largo por, yo qué sé, por, no sé, 60 metros de ancho. Y entonces es el desierto, tú lo ves y es el desierto. Entonces, sí que es interesante que guión y producción, cuando es difícil, de alguna manera se pongan de acuerdo y vean la posibilidad real, para que ni defraude a los lectores, ni tampoco pongas 17 tiroteos que luego queden muy cutres cuando se hagan porque realmente no había dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil, pero creo que sí que es interesante que en ese sentido producción y guión hablen y se sepa, ¿no? La productora con la que trabajas o lo que sea, se haga un planteamiento básico de qué presupuesto tenemos y hasta dónde vamos a poder adaptar esta historia. Ujú. Y en cuanto a las biografías, que hemos hablado de que las biografías también se adaptan, yo he tenido que escribir en algunas ocasiones de gente viva y siempre digo, nunca más volveré a escribir de nadie vivo, pero luego vuelvo a caer, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? En mi caso es porque están vivos. O sea, cuando nos inventamos un personaje, los personajes cambian, ¿no? Empiezan de una manera, algo les pasa, aprenden o desaprenden, pero cambian. Cuando llegan al final han cambiado, no son los mismos que al principio. Pero claro, cuando adaptamos la vida de una persona viva, es como, ¿qué has aprendido en la vida? O sea, yo recuerdo a una persona viva que hoy es mi amiga, que le hice esta pregunta, o sea, ¿qué has Ah. aprendido con tanto sufrimiento? Y la mandé a terapia, o sea, Pobre. porque no sabía, yo dije, ¿cómo se me ocurre? Me estoy deslizando yo entre la realidad y la ficción, ¿no? Sí, Pero es sí, verdad que te cuesta, dices, están vivos, nos hemos llegado a hacer amigos de ellos de tanto hablar con ellos, ¿no? O con sí, ellas. Y al sí, sí. final tú tienes que, para hacerlo ficción, o para hacerlo, sí, tienes que volar, para Sí, hacer sí, 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 sí. dar un pequeño giro que a veces no les va a encantar, ¿no? Sí, sí. Mira, yo me acuerdo, yo además he tenido la buena o mala costumbre luego de ver las miniseries con los personajes que habíamos adaptado delante, con lo cual claro, todavía tenía más tensión. Y yo recuerdo cuando vimos Rescatando a Sara con la familia de Sara, que estaba ya la chica en casa y debía tener 15 años o así, o 14, y esto, 14 o así, y esto le había pasado con 8 o 9. Y cuando, claro, lo que dices tú, la serie, en la ficción las cosas acaban teniendo un sentido que a veces en la vida real no lo tiene. O sea, a veces en la vida real no, nadie aprende nada, nadie saca conclusiones, no tiene por qué. Mientras que en la ficción casi siempre tiendes a que los personajes saquen conclusiones. Y yo me acuerdo que la chica, viendo la miniserie, lloraba. Y, pero luego nos agradeció y comentábamos, yo creo que de alguna manera ha colocado su historia al verla en la pantalla. O sea, claro, ser una niña de 9 años que te arrasa una historia como esa, que fue una historia brutal y que tú tienes 9 años, no te da para reflexionar, simplemente te pasan cosas, te pasan cosas. Claro, de repente luego esas cosas las ves en una pantalla y con sentido, y yo creo que esta chica fue como consciente de lo que había vivido, ¿no? Al verse a sí misma en la pantalla. Ujú. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado de bastante. Bueno, esto ha sido una introducción al mundo de la adaptación, porque las adaptaciones dan para mucho. ¿Cuándo crees que tendréis la huella del mal ya lista para rodar? Pues mira, a ver, yo ahora estoy trabajando con la zona, con la productora, y estamos intentando, vamos, hemos empezado ahora, el otro día salió la nota de prensa, todavía prácticamente no hemos tenido ninguna reunión con cadenas, aún así ya ha habido una cadena que se ha interesado y ya hemos tenido 3 reuniones con ellos, pero estamos todavía abiertos porque además hoy en día hacen falta muchas patas, ¿no? Probablemente tengas una televisión en abierto, una plataforma, o sea, hay muchas coproducciones. Con lo cual yo creo que a lo largo de septiembre habría que empezar a ya intentar buscar el dinero completo que haga falta. Lo suyo sería rodar el verano que viene, porque Burgos hace mucho frío y Ya. lo suyo sería rodar el verano que viene. Pero bueno, es un proceso largo y vamos a ver, ojalá termine bien. Bueno, pues ojalá a todos los lectores de La Huella del Mal les interese mucho ver también la serie y ojalá se hagan muchas más adaptaciones y que la gente que nos está escuchando y nos ve y quieren escribir adaptaciones de novelas o de biografías les hayamos dado alguna clave interesante para que ellos puedan escribir. Ojalá. Muchas, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Academia y al Sindicato Alma por organizar este primer punto de encuentro entre guionistas. Un beso a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.